Primero invito a Sergio Massa, a la mayoría de los dirigentes, que realmente no acompañemos al kirchnerismo en esta propuesta. Yo la verdad es que le pido al presidente Macri que acompañe nuestra ley, que frena los despidos, que promueve el empleo joven, que le permite a la pyme salir adelante. Acá hay un conjunto importante de argentinos, una mayoría importante de argentinos que apuesta a crecer. No caer en la contradicción, en la pelea, sino que acompañar una ley que, si bien no es iniciativa del gobierno, le puede servir al gobierno como instrumento para generar empleo. Hace más de 5 años que la Argentina no tiene un problema de destrucción estructural de empleo. Es más, los números que hemos mostrado, sobre los cuales queremos debatir, muestran que abril contra abril, o sea, abril del 2015 a abril 2016, hemos generado 60.000 puestos de trabajo en Argentina. Yo le pido al presidente que pensemos en los que no tienen trabajo, le pido al presidente que piense en los que tienen miedo a perder el trabajo y le pido al presidente que pongamos equilibrio en la balanza. Él se ocupó mucho de los empresarios y llegó el tiempo de prestarle más atención a los que menos tienen. O sea, acá no hay un problema de ola de despidos masivos, pero sí tenemos un problema severo de estancamiento, porque 60.000 puestos de trabajo son nada. Lo que necesitamos es realmente crear empleo de calidad, y eso se genera en un proceso de inversión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N con los temas de la realidad cotidiana, la dura realidad, aquí reflejada todas las noches en Minuto 1. Y con varios temas, un anticipo, lo que estamos viendo. Hoy el presidente que brindó una conferencia de prensa prácticamente para responderle a Sergio Massa, otro de los aliados circunstanciales que comienza lentamente a despegarse del gobierno de Mauricio Macri. Y hoy el presidente se lo vio muy molesto con Sergio Massa, porque ayer lo habíamos adelantado en este programa y contamos, Massa ya ha dicho públicamente que va a acompañar la ley antidespidos que tiene media sanción del Senado de la Nación. Que dicho sea de paso, todavía no fue girada desde el Senado a la Cámara de Diputados. Y ahí se ve como que hay algún artilugio de Cambiemos para demorar su tratamiento en la Cámara de Diputados. Pero prácticamente el presidente hoy brindó esta conferencia de prensa para salir a presionarlo públicamente a Sergio Massa, que respondió, ahora lo vamos a ver enseguida la respuesta. Pero además, hoy el presidente revela que así como el año pasado y en los años anteriores, el kirchnerismo prefería confrontar con Mauricio Macri, hoy el gobierno de Macri quiere confrontar con el kirchnerismo. Y le dice a Massa, no apoyes esa ley K, como si fuera propiedad únicamente del bloque pequeño que tienen ahora los K, cuando es una ley que el sindicalismo argentino está apoyada y que reúne un consenso mayoritario hoy en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero el presidente y el gobierno prefiere decirle, no apoyes esa ley K, demostrando que Macri quiere confrontar con Cristina Kirchner, quiere confrontar allí con el kirchnerismo. Y enseguidita vamos a estar viendo y escuchando, ¿no? La insólita respuesta del ministro Aranguren sobre el aumento de nafta. Si no tenés plata, ahora lo vamos a ver. Y además, mire, algo que sorprendió recién con la producción, lo estábamos charlando, que lo va a sorprender a usted. Un instructivo que está circulando en el gobierno nacional sobre recomendaciones
ideados que sale de la usina del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, un instructivo para ahorrar energía, pero que tiene mucho de lo que tanto criticó el PRO. Mucho de las recomendaciones, ¿sabe de quién? De Chávez. ¿Se acuerdan de las recomendaciones que daba Chávez, que ahora vamos a ver algo? Muchas de esas recomendaciones tiene el instructivo que está circulando en el gobierno sobre cómo ahorrar energía. Enseguidita. Y vamos a comenzar porque, aparte, nuestro hashtag tiene que ver con este primer tema. Ayer lo estuvimos hablando, lo debatimos aquí. Hoy se ha conocido que ya en provincias periféricas con Paraguay o Brasil, la gente cruza a esos países a cargar el tanque de nafta. Y ayer estábamos hablando del cimbronazo que ha producido en distintas capas y en distintos sectores de la sociedad el naftazo, como lo denominamos ayer. El aumento del 10% que está produciendo realmente una fuerte reacción de distintos sectores. Porque es muy fuerte, porque el 31% acumulado y porque además no se despeja la posibilidad de que haya otro aumento, como lo dijo el ministro Aranguren, ¿no? Pero frente a esto, frente a lo que mucha gente dice, que no le alcanza para cargar nafta, mire la insólita respuesta que da el ministro de Energía Aranguren. Si el consumidor considera que el precio de la nafta es alto, dejará de consumir. Insólito. Si el consumidor considera que el precio de la nafta es alto, dejará de consumir. Dice Juan José Aranguren, ministro de Energía. Es decir, podemos simplificar. Si el precio de los alimentos es alto, dejarás de comer. Si el precio de la carne es alto, dejarás de comer carne. Si el precio de la leche no te alcanza, dejarás de consumir leche. Esa es la simplificación que tienen algunos funcionarios del Gobierno Nacional. Por eso, esta noche nos puede acompañar y opinar con el hashtag Deja de cargar. Es un lujo. Deja de cargar nafta. Deja de cargar. ¿No te alcanza? Deja de cargar. Bueno, hoy el presidente Mauricio Macri habló en conferencia de prensa y habló de este tema que tanto le preocupa al gobierno y que lo ha enfrentado ya a su principal aliado político, que es Sergio Massa. El principal aliado político del gobierno, el sostén político del gobierno en estos meses ha sido Sergio Massa. Y se comienza lentamente a abrir Massa de ese apoyo del gobierno. Y hoy en conferencia de prensa el presidente decía lo siguiente. Invito a Sergio Massa, a la mayoría de los dirigentes, que realmente no acompañemos al kirchnerismo en esta propuesta. Porque si es por leyes, lo dije el otro día en la comida con gastronómicos, saquemos una ley que diga que estamos obligados todos a ser felices. Saquemos una ley que diga que estamos obligados todos a ser felices. Y se acabó, ya está, es una ley que nos obliga a ser felices, entonces no podés no ser feliz. Es más, los números que hemos mostrado, sobre los cuales queremos debatir, muestran que abril contra abril, o sea, abril del 2015 a abril 2016, hemos generado 60.000 puestos de trabajo en Argentina. O sea, acá no hay un problema de ola de despidos masivos. O sea, acá no hay un problema de ola de despidos masivos. Bueno, insiste nuevamente el presidente con este tema de la felicidad, que la verdad ya lo habíamos dicho, si quiere ser irónico el presidente no es irónico, porque la verdad que está hablando de un tema que hoy duele mucho, que es la ausencia de trabajo, la pérdida de trabajo, lo venimos diciendo, la principal preocupación de los argentinos hoy por hoy es el tema económico y la principal angustia, el principal miedo que tienen los argentinos hoy es a perder el trabajo. Entonces, la felicidad es una cuestión de cada uno de nosotros, que obviamente que repercute mucho sobre la felicidad, la falta de empleo, por ejemplo. La pérdida del empleo, sobre la felicidad, ninguna ley puede hacernos felices si el ser humano no tiene lo que dignamente le corresponde, que es tener un empleo. Entonces,
no dejemos de esos ejemplos realmente. Es el presidente de la nación. En todo caso, tendrá que buscar alternativas para decirnos otros ejemplos el presidente o convencernos de que realmente, cuestión de que lo que estuvimos debatiendo anoche o lo que dicen los gremialistas o lo que dicen los representantes de las organizaciones sindicales, no se ve que haya un crecimiento del empleo. Después lo vamos a estar hablando con Berco, como lo está indicando el presidente de la nación. Pero después vino la respuesta esta tarde del referente del Frente Renovador, Sergio Massa, que le respondió a Macri y decía lo siguiente. Le pido al presidente Macri que acompañe nuestra ley, que frena los despidos, que promueve el empleo joven, que le permite a la pyme salir adelante, y creo que es el mejor camino que el gobierno tiene. No caer en la contradicción, en la pelea, sino que acompañar una ley que, si bien no es iniciativa del gobierno, le puede servir al gobierno como instrumento para generar empleo. Yo le pido al presidente que pensemos en los que no tienen trabajo, le pido al presidente que piense en los que tienen miedo a perder el trabajo, y le pido al presidente que pongamos equilibrio en la balanza. Él se ocupó mucho de los empresarios y llegó el tiempo de prestarle más atención a los que menos tienen. Bueno, la respuesta de Sergio Massa desde el Frente Renovador, que reiteramos ha dicho que va a acompañar la ley antidespidos, que tendrá que, una vez que el Senado, reitero, la gira a la Cámara de Senadores, tratar, porque todos los bloques se han puesto de acuerdo, que va a ser ese el proyecto a ser tratado por la Cámara de Diputados, la media sanción de la Cámara de Senadores. Pero hoy también habló sobre mejor dicho, volvió a hablar sobre el tema de la ley antidespidos y sobre la actitud de crítica hacia todos los sectores del presidente Macri, el expresidente Eduardo Duhalde. ¿Se acuerda que la semana pasada lo estuvimos hablando aquí? Había dicho Duhalde esa frase que impresionó mucho, que el Papa Francisco le había transmitido, que tenía una visión de sangre en la Argentina. Hoy dijo lo siguiente, Duhalde. Creo que hubo apresuramiento, ¿no? El presidente de anunciar el veto y enojarse con los que están en posición distinta. Y también el tema del enojo de algún gremialista que anuncia un cataclismo si viene un veto, lo cual es síntomas, ambos son síntomas, de una democracia pobre. Hay que tomarse las cosas con calma, que no hay que apresurarse, que no hay que, y sobre todo, mantener las relaciones humanas cuando uno gobierna, porque eso es importante. Creo que hay que tranquilizarse. Yo confío en la decisión presidencial, creo que está exultante creyendo en su programa, me parece bien, pero hay que escuchar. Bueno, ahí Duhalde que le brinda un consejo a Macri, tranquilízate, que se tranquilice y que no critique a todos los sectores que están y van a apoyar la ley antidespidos. Ayer comenzamos, porque hoy también el presidente, entre otras las cuestiones, volvió a hablar, que fíjese, esto también hay que tenerlo en cuenta y después lo vamos a hablar con Berco también. El presidente y el gobierno de Cambiemos está poniendo toda la expectativa y la vara muy alta, en el que en el segundo semestre baja la inflación y se reactiva rápidamente la economía. Y el ministro de Economía, Alfonso Pratgay, le ha dicho a algunos dirigentes que lo han visitado en sus despachos en las últimas horas, que todo el ajuste que está haciendo el gobierno era necesario y que las medidas que ha tomado el gobierno eran necesarias. Ahora, el mismo ministro le dice a sus visitantes, ahora, esperemos que en el segundo semestre lleguen las inversiones, porque si no, vamos a estar en problemas. El mismo ministro lo está diciendo, porque todo el plan económico del gobierno pareciera gira en torno a un mágico segundo semestre de baja de la inflación, de llegada de inversiones y de resurgir del empleo, que muchos economistas están diciendo que está por verse que lleguen inversiones. Las inversiones no llegan de un momento a otro mágicamente, que está por verse que haya crecimiento. ¿Cómo bajar la inflación?
hoy se conoció, hoy Moyano dio a conocer el índice de inflación. ¿5 cuánto, Berco? Sí, 5,7. 5,7. Lo que ocurre, Gato, es que la inflación en abril tuvo un récord para los últimos 14 años. 7,2% midió ayer el estudio Bain, 6,9% midió la consultora Elipsis, que está bastante cerca del gobierno, y efectivamente el combate a la inflación tuvo un flaco favor por parte del ministro de Energía, Juan José Aranguren, cuando dijo puede llegar a subir la nafta nuevamente en el segundo semestre del año, en ese segundo semestre dorado. Hoy se produjo una noticia financiera importante también, que es que el Banco Central finalmente cedió a la presión de Alfonso Pratgay, del Ministerio de Hacienda, y bajó la tasa de interés, pero la bajó medio punto porcentual nada más. 37,5% es ahora la tasa de Lebacs a 35 días, y esto para las empresas, para las pymes, sigue significando un costo altísimo y no termina de reducir el incentivo a la bicicleta financiera, que es lo que en definitiva frena las inversiones productivas. Bueno, y ayer comenzamos con una nueva sección, Tu Tweet Te Condena. Por eso le digo a los dirigentes políticos, sobre todo, tienen que tener mucho cuidado en el manejo de las redes sociales y del tweet, ¿no? Porque Mauricio Macri hace... Con este nivel de inflación, la economía no tiene futuro y es producto de una mala administración. Uno pensará, ¿es una autocrítica del presidente? No. Fue de... 23 de enero del 23 de junio 23 de junio del 2014, criticando al gobierno anterior. Con este nivel de inflación, hoy el nivel de inflación es mucho más alto, la economía no tiene futuro y es producto de una mala administración. No sé qué opinará Alfonso Pratgay, ¿no? En ese momento, Gato, la inflación había tocado un pico de 4 y pico por ciento, 4,2%. Sí, fue la última devaluación. Fue después de la devaluación de febrero, de fines de enero y principios de febrero, de Juan Carlos Fábrega y Axel Kicillof. Ahora, luego de la devaluación de diciembre, fueron 4 meses de una inflación que estuvo por encima de aquella, pero además, como te dije, por encima de la de los últimos 14 años. Bueno, ¿se acuerda que enseguida vamos también con Berco? Porque hoy hubo una sorpresiva carta de la titular de Aerolíneas Argentinas, que está poniendo ya en guardia a los distintos gremios. Porque ¿qué se viene en Aerolíneas? Hay muchos rumores sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas, pero enseguida lo vamos a comentar. Cuando estallaron los Panama Papers, todo el escándalo, hoy hubo una decisión del juez Casanelo, que lo está investigando al presidente Macri por los Panama Papers, una decisión de dividir las causas. Va a investigar, por un lado, a Néstor Grindetti y todos los Panama Papers, y por el otro, al presidente Macri con las offshore de la familia y del presidente, ¿no? Esa fue la decisión que hoy tomó el juez Casanelo. Pero cuando estalló el escándalo de los Panama Papers, hubo muchas idas y vueltas. Los periodistas que participaron de la Argentina, no quedó claro si el presidente Macri sabía, si le habían avisado antes, si lo tenían que dar a conocer antes de las elecciones y por las elecciones y porque habían acordado con el presidente, con el entonces candidato Macri, lo pasaban para este año. Después se acuerda que hubo una crítica muy fuerte de diarios extranjeros a diarios de Argentina por la tibieza, decían los diarios europeos, con que el tema Panama Papers se trataba en la Argentina y con el poco espacio que le daban a lo que se había conocido de las sociedades offshore del presidente Macri. Bueno, sorprendió, otra sorpresa de las últimas que nos estamos dando, ¿no? Uno se pregunta qué ha empezado a suceder en la Argentina. Una revelación que hizo el periodista Jorge Lanata en las últimas horas. Escúchela. El gobierno sabía que iba a salir 10 días antes y Macri lo dijo, a Macri se lo dijeron ese día. Eso es una locura total. Pero ¿Cómo el presidente no va a saber que eso va a salir? Bueno, y no lo sabía. Y cuando vos le preguntas hoy por qué no se lo dijeron, no pensamos que iba a tener tanta entidad. Pero perdóname, Jorge, a mí me parece ¿qué fue lo que hicieron? Perdón. ¿Qué fue lo que hicieron para evitar el impacto? Llamaron a la Nación para apretarlos para que no saliera en la tapa. ¿Qué fue lo que hicieron para evitar el impacto? Llamaron a la Nación para apretarlos para que no saliera en la tapa.
Bueno, y faltó la otra parte que dijo la Nata. Y apretaron a La Nación y a Clarín, dice la Nata. Apretaron a La Nación desde el gobierno, estamos hablando, lo dice la Nata, lo escuchan, ¿eh? No es invento nuestro, para que ningún funcionario después diga que nosotros, como dijo ayer el viceministro de Salud, que estoy esperando que haga alguna rectificación pública, que dijo que este canal quería ver correr sangre en la Argentina, ya nos ocupamos de él. Ahora lo que están diciendo, la Nata lo dice, ¿no? Que el gobierno apretó a La Nación y a Clarín para que los bajen de las tapas. Y la Nata dice, La Nación hizo caso, Clarín no, y por eso se volvieron a enojar en el gobierno con Clarín. El escándalo Panama Papers, que tiene correlato con lo que en su momento se dijo sobre el manejo que habían tenido los periodistas que investigaron de la Argentina con esas revelaciones. Bueno, y ahora sí, vamos a la carta, ¿no, Berco? Que hoy sorpresivamente publicó, envió a todos los empleados la titular de Aerolíneas Argentinas. Así es, no la publicó Isela Costantini, pero se la mandó a 12.000 personas. Bueno, se iba a filtrar. Algunos se iban a enterar. De alguna manera iba a trascender. Esta señora, la nueva titular de Aerolíneas Argentinas, les avisó a los empleados que la partida de subsidios que tenía previsto recibir del gobierno nacional era de 420 millones de dólares y que va a recibir solamente 260 millones de eso. Ahí están los párrafos destacados. El gobierno nos comunicó que nuevamente nos reducen de forma significativa el nivel de subsidios, nos coloca así en una situación más compleja desde la gestión financiera y necesitamos movernos con más rapidez. Les pidió, entre otras cosas, a los empleados que sean ahorrativos, que traten de no llevar gastos, trasladar viáticos y pasar gastos adicionales a la empresa, horas extra y demás, y dijo que admitía sentir la incertidumbre del personal, pero también agregó mucho entusiasmo por la etapa que se ha iniciado. En rigor ahí, Gato, hay un entrecruzamiento de intereses que se mezclan en la gestión de transporte. Por un lado está el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, por otro está Gustavo Lopetegui, claro, que venía de ser CEO de LAN y ahora es vicejefe de gabinete, sí, un coordinador de los ministros. Sí. Además se sumó Mario Quintana, una especie de par de Lopetegui allí en la vicejefatura de gabinete. También viene del mundo empresarial, viene del fondo Pegasus, dueño de Pharmacity y demás. A él le pasaron la posta de Aerolíneas, en rigor, por los conflictos que había inicialmente entre Isela Costantini y Gustavo Lopetegui. Lopetegui no tiene más injerencia, si bien colocó varias segundas líneas. Lo que pasa, Berco, que lo que están hoy se hablaba, y yo hablé hoy con algunos dirigentes gremiales de Aerolíneas, están previendo, se vienen las vacaciones de invierno en julio, entonces están diciendo, ¿qué van a pasar con las rutas de Aerolíneas? Y en esto, ¿y qué va a pasar con LAN? Bueno, ¿Y a quién va a favorecer el gobierno? Hay cierta incertidumbre entre los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, por supuesto, sobre todo cuando YPF anuncia que se desprende del 10% de su personal, Aerolíneas, que es otra empresa estatal con otro tipo de gestión distinta y demás, también estos 12.000 empleados tiemblan. Ahora, hasta ahora la política que desplegó en materia aeroportuaria el gobierno tuvo que ver con habilitar a empresas extranjeras a ingresar en el mercado local, como Avianca, por ejemplo, que compró Macair, sí, la que era la aerolínea del grupo Macri, y hacer rutas directamente desde ciudades del interior hasta destinos en el extranjero que les permiten conectar con otros lugares. Eso en las provincias es agradecido por los gobernadores porque le abarata el trayecto al que ya no tiene que pasar por Buenos Aires. Pero los empleados de aerolíneas dicen esto va en contra de la aerolínea de bandera, porque le resta tráfico a la aerolínea y además la incertidumbre que hay hace que mucha gente ahora piense dos veces y diga, mejor lo saco en LAN. Sí. Es la incertidumbre que genera el hecho de anunciar tanto que uno le va a recortar. Es que, también es la profecía autocumplida, porque los pasajes se sacan con mucha anticipación. Bueno, sí, entonces ahí es donde vos empezás a vaciar la empresa sin decirlo prácticamente. Bueno, muy bien. Antes de ir, perdón, porque no tiene desperdicio el instructivo que está circulando hoy en el gobierno, recomendaciones para usted sobre el ahorro, con cierta remembranza a Chávez. Bueno, ahora vamos a ver. Una noticia que realmente ha impactado muchísimo hoy,
porque sigue adelante el juez Casanelo y nos parece muy bien, y desde este programa lo venimos reiterando, que se tiene que profundizar la investigación en torno a las muertes de los 5 jóvenes en Costa Salguero, porque ha quedado detenido hoy nada más ni nada menos que un abogado súper mediático, ¿no, Mariano? Así es, Víctor Stinfale quedó detenido después de prestar declaración indagatoria. El fiscal Federico Delgado fue lapidario cuando hizo su dictamen. Dijo, entre otras cosas, que se creó un espacio social excluido de la soberanía estatal. Estamos hablando de la tragedia de Costa Salguero. La Prefectura Naval y por los funcionarios del gobierno de la ciudad contribuyeron a la creación de un hecho que terminó con la muerte de 5 personas con un aporte necesario, la tolerancia intencional revelada por la inacción. O sea, esto es lapidario. Y después termina diciendo, ellos jugaban con la necesidad de la gente, te hacían esperar afuera mientras todos se alteraban para que entres con la necesidad de comprar agua. El negocio de ellos era deshidratarte lo más que puedas y después venderte speed y agua. Adentro vendían speed y agua, que se llamaba Block. O sea, lo culpa directamente a Stinfale de manejar la fiesta que se hizo en Costa Salguero en ausencia, digamos, porque su interlocutora era Erika Troilo. Esto está confirmado por los WhatsApp que se intercambiaban todos los que estaban en la organización de la fiesta, Gato. Bueno, muy bien, la verdad que impactó. Sigue adelante el juez Casanelo en la profundización de esta investigación y realmente, sobre todo, el entramado que el fiscal Delgado, que lo comentaba Mariano recién, viene denunciando, ¿no? Un entramado de encubrimiento para la venta de drogas. Bien, enseguida vamos a estar con un grupo de médicos de la provincia de Buenos Aires que ya llevan varios días y que tienen una lucha por el sueldo y por mejoras en sus... Hoy han montado una carpa, ¿no? Hoy montaron una carpa frente al Congreso de la Nación. Así que enseguida son médicos de la provincia de Buenos Aires que están luchando por la paritaria y por mejoras en los hospitales, así que enseguida vamos a estar con ellos. Todos los días traemos a las personas, como yo les digo, de carne y hueso con problemas, o despedidos, o los que están pasando con distintos problemas para mostrar. Bien, vamos ahora al instructivo que no se ha conocido públicamente todavía, que ha comenzado a circular en algunos ministerios. Se origina en el Ministerio de la Modernización de este señor, de Andrés Ibarra. Algunos le dicen el playboy del gobierno. Y quiero ver las placas. Sí, quiero ver las placas. Vamos a empezar a leer el instructivo. ¿Cómo podemos ahorrar gas en casa? Dice el instructivo del gobierno. Reduzcamos las infiltraciones de aire en puertas y ventanas con burletes. Cocinemos con la olla tapada, reduciendo la llama al llegar al punto de hervor. Evitemos que la llama supere el diámetro de la olla o recipiente. No usemos las hornallas y o el horno para calentar los ambientes. Digamos, todo esto, por así uno lo puede tomar como buenos consejos porque realmente tenemos que ahorrar. Pero miren que en el tema del agua, acá viene una. Tomemos duchas más cortas. Tomemos duchas más cortas, dice el instructivo que ha preparado el ministro de Modernización. Utilicemos un recipiente con agua para lavar frutas y verduras. Reguemos las plantas a primera hora de la mañana o a última de la tarde para evitar que el agua se evapore con el sol. Lavemos el auto con un balde y esponja. Pero digo, el de tomar las duchas más cortas, en un momento lo tomaron como burla, incluso muchos dirigentes del PRO, ¿se acuerda? Mire, Chávez, ¿qué decía? Hay gente que se pone a cantar en el baño, media hora en el baño. No, chicos, 3 minutos más que suficiente. 3 minutos he contado yo y no quedo hediondo, se los garantizo. 1 minuto inicial. 1 minuto inicial. Dígame, hay gente que entonces hay que esperar que caliente el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces abren el chorro ahí y el agua botan. Agua potable, además. Ese es un crimen.
1 minuto, psh, 1 minuto jabón y champú y 1 minuto para quitarse. ¿Qué más hace falta, María Cristina? Para bañarse. Ah, si tú te vas a tirar ahí en la, ¿cómo se llama? Bañera. En la bañera con el jabón y prendes ¿cómo es? El jacuzzi que llaman. Si tienes, no, pues imagínate tú. ¿Qué comunismo es ese? No estamos en tiempo de jacuzzi. No estamos en tiempo de jabonera, de bañera y todo eso. No. Vamos a ahorrar agua, energía eléctrica. Bueno, muy bien. Parece que han seguido los consejos que en su momento daba Chávez sobre ahorro de luz y de agua. Y ya sabe, la ducha cortita y al pie. Bueno, si se presentan rapidito y después vamos a conversar con ustedes más extenso. ¿Cuál es el reclamo que vienen haciendo en la provincia de Buenos Aires? Sí, nosotros somos profesionales de la salud de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires y hoy empezamos la 11ª semana de reclamos de medidas de fuerza por la grave crisis que tenemos en el sistema de salud público de la provincia de Buenos Aires y por la discusión que está en curso con el gobierno provincial en relación a los salarios y las condiciones en las que trabajamos. ¿Y cuántos, digamos, qué es lo que están reclamando de aumento salarial? A ver, nosotros hicimos una discusión y una pauta que creo que ha quedado conservadora con las noticias que tenemos en este último tiempo. Nosotros estamos pidiendo 40% de aumento salarial desde enero y en una sola cuota. El gobierno provincial ha decidido discutir en una pauta semestral y lo que ha propuesto es en promedio un 12% mensual para nuestros salarios. ¿A cuánto se iría el salario mínimo en caso de que se diera ese 16% que propone el gobierno? Se iría con el salario ya aumentado en marzo a 13.500 pesos. Están 12.000 pesos en el inicial, 36 horas de trabajo semanales. Bueno, enseguida estamos con ustedes. Bueno, y antes de ir al debate, aquí como todas las noches con los dirigentes políticos de las distintas fuerzas, Berco, vamos con el tema justamente de la nafta y las consecuencias, las recomendaciones estas de Aranguren de hoy y de lo que se viene. La fundamental, Gato, es la que ven en el Zócalo que nos acompaña. Si es caro, no carguen, ya saben, quédense en casa, tómense colectivo, que ahora vale el doble, pero es una alternativa, o bicicleta, como hace el ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Vamos a ver la evolución del precio de la nafta en los últimos 3 años como primera medida para aproximarnos a lo que dice Aranguren es simplemente un acto de justicia. Acá tienen varias líneas, pero la que tienen que seguir es esta, la de puntitos violetas, que termina acá en 8 pesos con 80, porque este es el precio de la nafta sin impuestos. Más o menos de un litro de nafta, la mitad son impuestos, y acá tienen 8,80 antes del aumento, porque es el precio de febrero de 2016, medido por el estudio Montamat. Fíjense ustedes que en ese momento, antes de este último incremento, lo que costaba la nafta importada, colocada en la estación de servicio, o sea, incluyendo el costo logístico del costo industrial de refinarla y luego el logístico de llevarla a la estación de servicio, era 7,20. Y 8,80 era lo que estaban cobrando sin impuestos las petroleras locales. Ahora esta brecha lógicamente se ensanchó mucho, pero además pueden ver la dinámica de los últimos años. Fíjense, acá es 2012. Este era el precio sin impuestos, unos 3 pesos con 50 en 2012. Acá tienen 2010, estábamos en 2 pesos con 50 sin impuestos. Esta es la evolución gradual que tuvo en los últimos años, claro, amortiguada por el hecho de que no se trasladaba del todo el aumento del precio del barril de petróleo al surtidor, y ahora tampoco se trasladó la baja del precio del barril, porque el precio del barril se fue al piso y sin embargo aquí se sigue pagando más a las petroleras que extraen petróleo para mantener el empleo en los pozos, pero ahora la devaluación sí la están trasladando íntegramente, y por eso Aranguren dijo, este 31% no es necesariamente todo el aumento que van a tener las naftas este año. ¿Por qué? Y porque el dólar subió más del 50%, y eso es lo que aspiran a trasladar el precio en pesos, digamos, de aquel barril de petróleo, las refinerías. Ahora, esta es la noticia que hoy en ámbito financiero, primero salió en ámbito financiero, luego ya la está publicando hasta El País de España. El éxodo por la bicicleta naftera. Y sí, es lógico, si ya tenemos una nafta que solamente es superada por la de Uruguay en Latinoamérica, y que aquí en Argentina
Argentina se paga ya prácticamente el doble que en Estados Unidos, midiendo el precio en pesos. Es lógico que la gente cruce a Paraguay o a Brasil, donde es más barato cargar el tanque. Dice El País, que hizo una estimación visitando, por ejemplo, puntos como Iguazú, que tienen mucho contacto, mucha fluidez en el tránsito transfronterizo, que la gente se llega a ahorrar hasta 80 y 100 dólares en un mes por las cargas sucesivas que va y hace del otro lado de la frontera. Y claro, es acá. Es en los lugares donde uno puede ir muy fácilmente a Brasil, en los lugares donde puede ir toda la frontera norte muy fácilmente a Paraguay, donde se cruza muy fluidamente. Y en el único lugar donde no hay todavía este tránsito es aquí, en la frontera con Uruguay, porque Uruguay tiene todavía un precio de cerca de 19 pesos por el litro de súper, que acá todavía en Capital se paga 17 pesos. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que está generando en los distintos sectores el incremento del costo del combustible? Bueno, el campo hoy dio a conocer esta estimación, la estimación que hizo la Sociedad Rural. Dice que ganó 1.300 millones de dólares con la baja de las retenciones, pero que las subas del combustible en lo que va del año les van a costar, tomando todo el gasoil que usa el campo, 1.778 millones de dólares. Es decir, la mejora que había obtenido por la baja de retenciones el sector rural se va por la canaleta, diría un dirigente radical, del precio del gasoil, un precio que es el insumo fundamental para el campo y que tiene a maltraer, como decíamos, a los productores que estimaron esto. Ganaron esos 1.300, perdieron casi 1.800. Pero no solamente ellos dieron esta alerta, la alerta también la dieron los transportistas en la siguiente placa. Y los transportistas, ¿qué dicen? Bueno, dicen esto, dicen que el combustible subió 31% en el año, que eso representa el 40% de los costos, que el resto de los insumos, ellos tienen un índice que mide 11 insumos, entre los cuales están, lógicamente, las llantas, las cubiertas, el desgaste de los frenos, todo el desgaste de los transportistas. Bueno, eso subió en lo que va de este año, en solamente un trimestre, 17,8%. Entonces, si el combustible, que representa 40% de sus costos, subió 31%, y el resto, el otro 60%, subió 17,8%, ellos dicen, estamos cobrando más caro transportar cualquier mercadería y les estamos explicando a la sociedad por qué hacemos este aumento. Ahora, ese aumento de los transportistas le llega primero al comerciante y después nos llega a todos, porque el 95% de la carga de la Argentina se transporta en camión, y por eso creció durante tantos años el poder de Hugo Moyano a la par de la debacle ferroviaria de la Argentina, y por eso también tiene tanta importancia el aumento de segunda ronda que se da cuando sube el gasoil en la economía argentina, o también cuando suben las tarifas en los negocios que son energointensivos tanto en electricidad como en gas. Bueno, Berco, gracias por este informe que sirve también para ilustrarnos de cómo está golpeando todo el tema del aumento de la nafta. Mario Seco, intendente de Ensenada, había estado unas semanas atrás y nos había estado comentando que había tenido que aumentar el presupuesto para asistencia social, ¿no? ¿Cómo están golpeando todo esto, el aumento de nafta ahora en la gente? Sí, golpea duramente muchas cosas que están golpeando, ¿no? Digo, el aumento de la energía ha sido tremendo, ¿no? Ha sido tremendo, ha sido un golpe tremendo para el comerciante, para las pymes. Y la verdad que no solamente se han parado todas las obras públicas, sino se pararon todas las obras privadas. Ensenada es netamente una ciudad industrial, ¿no? Es el segundo polo industrial que más aporta al PBI nacional. Y la verdad que todas las obras que se iban a hacer, bueno, están todas paradas, ¿no? Estamos hablando de la compañía YPF, que es prácticamente abastece el 56%. ¿Qué es lo principal ahí de toda esa zona? Después tenemos el astillero más grande del país, tenemos la petroquímica más grande del país, que es la Petroquímica Moscón, y después tenemos de la central termoeléctrica, Ensenada Barragán, hasta Petro, Petroquén, hasta el mismo grupo de Techín, que es propulsora sideral, que es el laminado de chapa. La verdad que todas estas empresas iban a realizar distintos paros que iban a contener. Paro se le dice cuando paran cierta planta para poder hacer la nueva y producir aún más. Se venía invirtiendo en todas estas empresas hace más de 10 años, que se viene invirtiendo como nunca antes se había invertido, y generaban cada paro 1.400, 1.500 obreros de la construcción, los petroleros por un lado, los metalúrgicos por otro.
la gente de los astilleros, ¿no? Digo, la verdad que esto se está viendo que está cayendo tremendamente. Solamente el comercio local está vendiendo el 35% de lo que vendía el año pasado, no el 2011, lo que vendía el año pasado. Ya hay muchos comercios que se están planteando en la Cámara de cerrar sus locales. Carnicerías que antes estaban funcionando bastante bien, la están cerrando, le están cobrando 7.000, 8.000 pesos. Digo, del El plan económico de este gobierno. El plan económico de este gobierno está atacando muy fuertemente a las clases populares. O sea, gobiernan para cierto sector poderoso y económico del país, para la timba financiera de los bancos privados internacionales, gobiernan los que realmente eran los dueños de todo, vamos a decir, la concentración de la riqueza del país, están gobernando hoy y la verdad que no piensan en la distribución de la riqueza ni en el pueblo argentino, lo están asesinando, ¿no? Epa, Roberto, duro. ¿Gobierno para los ricos? Es un gobierno... No. Porque eso está muy... se va cada vez como metiendo más en la gente, que es un gobierno para los ricos el de Cambiemos. No es así. Acá las cosas pasan muy rápido. En 4 meses y 20 días se ha cambiado la posición de distintos dirigentes de distintas maneras. Nos olvidamos que teníamos un tema que era fundamental y que era salir del endeudamiento, situación que todos tomamos en una condición para todos los argentinos y pusimos todo el esfuerzo y sacamos esas leyes que fueron realmente poco esperadas a lo mejor, pero que nos posibilitaron salir del default. Y yo creo que después de ahí se sumaron desencuentros. Se sumaron desencuentros que llevaron a lo mejor a unos ir más rápido y a otros a lo mejor no entender que había que tomar definiciones rápidas para llegar al que menos tiene. La última vez que estuve acá, que creo que fue hace 15 días, Gustavo, lo dije con claridad. Vienen las medidas que van a ayudar a los que menos tienen, el tema de la baja del IVA o del descuento del IVA, el tema de los 500 pesos para los abuelos o los jubilados, de los 500 pesos para los trabajadores que cobran planes sociales, que iban a cobrar el plan de asignación universal, todos aquellos que sean monotributistas, y eso pasó. Por supuesto, no llega con la velocidad que llegaron otras medidas que eran necesarias, porque tenemos que recordar de dónde venimos. Tenemos que recordar qué pasaba en diciembre, tenemos que recordar que, como bien marcaban recién en el informe, estas son cosas que no se producen a partir del 10 de diciembre. Y que uno lo vuelva a decir constantemente, no es que sea un disco rayado, sino que es la realidad. Tuvimos una Argentina que en los últimos 4 años no creció, donde se escondieron todos los índices, donde se fraguaron los índices y donde llegamos a esta realidad. Ahora, ustedes me dicen a mí, ¿el auxilio a los que menos tienen tendría que haber venido más rápido? Sí, por supuesto. Se tendría que haber pedido antes que se traten esos proyectos. Roberto, no que recién hoy se trató el tema del IVA en diputados. Claro. Roberto, pero yo también le pregunto si, además de la velocidad... Hay que entender, al mismo tiempo hay que entender que hay que escuchar. Y hay que escucharse. Yo puedo parecer hasta desubicado en lo que voy a plantear. Yo no veo mal que el presidente le plantee a Sergio Massa que no vote una ley kirchnerista. Tampoco veo mal lo que le responde Sergio Massa. Yo diría, ¿por qué no se ponen a mirar que a lo mejor sacan una ley que modifica la del Senado y mejora la calidad de todos? Como fue lo que hicimos con el tema de los hot dogs. A ver, entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que escucharse un poco más. Yo creo que llegamos a un momento de un enfrentamiento innecesario que... En un momento crítico donde tenemos trabajadores que necesitan aumento, hospitales que no caminan, escuelas que tienen inconvenientes, por sobre todas las cosas, salarios que quedaron retrasados, eso es la verdad. Entonces, llegaron antes los aumentos, llegó antes el tema de que hubo que sacarle el subsidio a los servicios, y de esa manera nosotros nos encontramos de que por supuesto que fue adelante el gasto que el ingreso. A ver, comparto el interrogante, ¿por qué? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿No? Creo que están partiendo de una teoría que ya se aplicó en el pasado, esto de que si a los ricos le va bien, si a los grupos concentrados le va bien, esto derrama, y la verdad que los grupos concentrados lo único y lo mejor que han producido son pobres, ¿no? Yo hoy
lo veo al presidente Macri y veo, sin por ahí el autoritarismo de Cristina, veo exactamente lo mismo. Lo veo desafiante, lo veo provocativo, lo veo justamente en el camino contrario a buscar los consensos. Digo, está muy bien cumplir las promesas de campaña. Ahora, ¿por qué no empezamos por los que menos tienen? Porque acá el hilo se corta por los más delgados. Estamos hablando de lo que dijo Aranguren, de lo que está diciendo y haciendo el ministro de Transporte. Hoy corremos el riesgo, los pilarenses, de que se corte parte del ramal Belgrano porque no hay locomotoras. 3 localidades aisladas que van a cortar Villarrosa, Alberti y Del Viso. Entonces, ¿qué le van a poner? ¿Bicisenda a esa gente para que vaya a trabajar? ¿O aumentar indiscriminadamente el colectivo, las tarifas? Yo creo que hay que buscar... ¿Pero qué le está faltando al gobierno? ¿Le está faltando gestión? ¿Le está faltando un programa? Le está faltando gestión, política. Le está faltando gestión y convocar a todas las fuerzas a hacer un plan para salir de una crisis que es muy embromada y que está perjudicando a los que menos tienen. A ver, diputado Echegaray, ¿cuál es la visión de ustedes que vienen desde el radicalismo, ¿no? Que es una fuerza que está muy presente en la provincia de Buenos Aires, en muchos pueblos del interior del país. Ustedes también deben tener estas repercusiones de la sociedad que están en queja permanente, ¿no? Comparto la preocupación y lo que planteaba el senador Costa y la preocupación planteada por todos. Y creemos que hay distintas herramientas o mecanismos para tratar de revertir esta crisis a la que se refería el amigo. Primero y principal, creemos que si bien un consenso amplio que permita mejorar mecanismos, instrumentos antidespido, podría ser un mecanismo de política de Estado. Así como está planteado, no lo vemos factible. Inclusive, quiero citar en esto a un importante referente en materia de política laboral, como es el diputado Recalde. Recalde nunca estuvo de acuerdo e inclusive él testeaba los instrumentos producidos respecto a la crisis del 2001. Él planteaba de que no habían tenido efecto alguno leyes similares a esta. Entonces, y en sucesivos momentos de la década anterior, él se negó, como referente político de su sector y como referente que todos sabemos de la política laboral, se negó a este tipo de instrumentos porque, entre otras cosas, perjudicaban a las pequeñas y las medianas empresas, que planteadas tal cual como están son golpes efectistas para tratarse de rédito político en un momento político. De todas maneras, creo que si nos podemos sentar a esta mesa y encontrar una salida, una solución que de alguna manera proteja a las pymes, proteja a los trabajadores, genere primeros empleos. Y por otro lado, los datos así aislados, los datos así aislados me suenan a que también desmienten un poco de que este gobierno gobierna para los ricos. Porque por un lado damos las retenciones y por otro lado aumentamos el gasoil que se come lo producido por las retenciones. Sí, no entiendo dónde está entonces las señales hacia los sectores más concentrados de la economía. A ver, diputado Lorenzino. A ver, el problema que tiene Macri, el macrismo, el gobierno, creo que es un problema fundacional que parten de la idea que el fin justifica los medios. Viejo apotegma de la dictadura militar donde de cualquier manera llegamos a los resultados. Y no es así, si hay algo que ha demostrado nuestra democracia que no llegamos de cualquier manera a los resultados. Un poco lo que dice Jorge, la teoría del derrame ya fue demostrado que fue un fracaso y nos llevó a donde nos llevó al 2001. Y que si queremos pobreza cero, queremos diálogo, república, que haya empleo, inversiones, este no es el camino. La verdad que lo que más me preocupa es que cuando escucho a Aranguren, ellos creen que están haciendo lo que hay que hacer, con lo cual la capacidad que tienen de rectificar o mejorar las cosas es casi nulo. Entonces, estoy muy preocupado porque veo un gobierno que tiene una premisa que es llegar de cualquier manera al objetivo que se plantearon, que es a regular determinadas variables que para ellos estaban mal. Entonces las van a hacer de cualquier manera, con tarifazo, devaluación, con exclusión y sin importarle que quedan millones y millones de argentinos en el camino. Entonces, creo que Macri lo que va a tener que empezar a reflexionar, que esta Argentina compleja, diversa, donde faltan un montón de situaciones, no se arregla con voluntarismo. Las cosas no van a pasar porque el día que en el segundo semestre vamos a estar mejor o porque les paguemos a los holdouts. Hay que trabajarlo y cada cosa se consigue con un Estado presente que se haga cargo y reconociendo que el problema no es el otro, que el problema se resuelve con el otro. Entonces, cuando él inmediatamente, cuando se trata de una ley, ya dice que la va a vetar, no está hablando de que quiere ser más republicano. Es mentira, porque él no cree en los medios, él cree en un fin, que es
gobernar para un determinado sector. Con lo cual yo me voy muy preocupado de estos 4 meses y pocos días de gobierno, porque el apotegma de que el fin justifica los medios se aplicó y se va a aplicar en cada una de las medidas porque es una matriz fundacional de su pensamiento. Entonces, la verdad que lo conozco a Roberto y lo aprecio, y conozco a un montón de compañeros del radicalismo y del PRO que desde la buena fe quieren ayudar. Ahora, hay que cambiarle la cabeza a Macri. El fin no justifica los medios. Las cosas se hacen de determinada manera para llegar a resultados. Ahora, es un problema... Y esto es, digamos, un problema que él lo imprime con una impronta muy personal, y por eso tenemos un ministro que dice lo que dice y no renunció todavía. Pero la verdad que cuando dicen que van a tomar, ¿no? Yo respeto lo que vos decís, no lo comparto porque no creo para nada en lo que hace este gobierno. Ya este gobierno nos dio una experiencia en otras épocas que así no fue a los argentinos. Digo, la verdad que nosotros, más allá de las críticas que podemos recibir, fuimos exitosos en Ensenada. Dimos vuelta a una ciudad que era lo peor de la provincia de Buenos Aires, la dimos vuelta. Y tuvimos un consumo todos estos años que fue extraordinario. Una de las mejores décadas, en 215 años vivimos los ensenadenses. Y cuando realmente las políticas que llevan adelante los economistas de este gobierno no piensan en ciudades como nosotros. Las decisiones políticas que toma el gobierno nacional repercute tremendamente en ciudades industriales como nosotros. Porque no creen en la industria nacional, porque no creen en las pymes, porque no les interesa al pueblo, porque cuando ustedes dicen que le van a sacar el IVA a la canasta familiar o van a tomar otra actitud y darle 500 pesos, por favor, lo que cobramos nosotros dentro de las fábricas o dentro de todas las obras que teníamos en la ciudad, más de 6.000 compañeros hoy están buscando laburo porque ya no lo tienen. Ahora, la realidad es esta, lo que cobraban no existe. No existe, no quieran compensar con la canastita familiar que le van a sacar el IVA cuando nos están asesinando de otra manera, nos están cobrando tarifas que realmente jamás pensábamos que le iban a cobrar. Están cobrando, 5.000, 7.000 y hasta 10.000 pesos las tarifas a los comercios. Más el alquiler, ¿qué van a trabajar? ¿Para pagar la luz, para pagar el alquiler, para pagar el tarifazo del gas? Ahora el agua lo aumentan 140%. Nos están asesinando. Esta es una realidad. ¿La quieren entender? Entiéndanla. Así ahora, este país se va al tacho. Mire, yo lo voy a ayudar. Bueno, porque Mario, su municipio es un ejemplo. Bueno, usted ha trabajado muy bien desde hace muchos años. Lo conocemos muy bien y ha utilizado muy bien los dineros que recibió del gobierno nacional por sobre todas las cosas. Y a lo mejor está pasando una crisis porque esto que usted dice está sucediendo. Pero ¿sabe qué? Esto no vino acá, no se produce un aumento de 140% del agua porque se le antoja al gobierno, sino porque tiene un retraso de tarifa de hace muchos años. No es así, Roberto. Esto es... La realidad es que también al mismo tiempo se está planeando un plan de obras públicas que va a invertir 27.000 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires, donde ustedes, los municipios, van a recibir 10.000 millones, 3.000 para seguridad y 7.000 para obras, y donde aparte el giro que van a recibir de acá hasta fin de año va a ser más o menos del 50% más que el año pasado. ¿Quiere que le conteste? Usted me puede contestar lo que quiera. Yo le digo, ¿quiere que le diga la verdad? Lo vuelvo a ayudar. ¿Cree que yo pienso que es suficiente? No. Todavía hay mucho más para hacer. Bueno, pero la realidad es que arrancamos de bajo cero. ¿Ustedes se imaginan cómo estaría este país si se hubiesen cuidado las cosas antes? El 10% de lo que gasté el año pasado en obras públicas me van a dar a mí, por la coparticipación que tengo. Bueno, pero yo se lo dije a usted, no. Pero yo se lo dije con mucho respeto, le dije, lo voy a ayudar porque su municipio anda bien. ¿Quiere que le diga la verdad? No estamos haciendo cargo de todo. Y cuando decimos estas cosas nos dicen antidemocrático, golpista. En vez de agradecernos que nos hacemos cargo de la seguridad, de la salud, de la educación, que estamos dando respuesta por todo, porque realmente no nos dan un paquete de fideos. Y a nosotros la realidad... Lo que pasa es que al intendente hay que darle el dinero para que compre lo que necesita. Yo hice 5 barrios obreros con el gobierno anterior. Hice 5 barrios obreros. ¿Sabe la gente cómo desfila? Yo abro la municipalidad a las 7 de la mañana. ¿Sabe la cantidad de gente que me viene a pedir un lugar donde vivir? No pueden pagar más los alquileres. Están pidiendo 6.000, 7.000 pesos los alquileres. Pero se nos está yendo todas las nubes. No podemos sostener. Todo eso sucedió. Nosotros estábamos orgullosos de cómo estábamos viviendo. Y no vivíamos como ricos. Todo eso pasó en 140 días, Seco. Nos están destrozando la economía.
todo el eso problema. pasó en 140 días. Mire, yo lo En que estoy 140 días viendo no que se las puede. No se puede hacer eso en pagaban, 140 mire, le voy a días. contar Venimos cosas, con un usted no me va a país, creer, una pero yo se economía lo puedo parada mostrar. hace 4 La años. toma, Yo encima conozco, que no me yo trajo, voy a no La me Plata, traigo- conozco No, su mire, ciudad. no me Yo traje unas reconozco- boletas de luz. ¿Saben cuánto pagaban? 600 pesos, Pero- se fue a 2.100. Pero estaban ¿Qué atrasadas, bolsillo estaban aguante? subsidiadas. Pero no podemos Y de cobrarle ahí 2.100 salían los a un dineros que trabajador después que se no cobró un aumento escondían. salarial. Yo di el 35% en el básico a partir del 1 de enero. Fui el único gremio que dio aumento, compañero. Pero usted Entonces debe- digo, usted ¿cómo debe van a tener uno aguantar de con los el salario municipales del mejor año pago de pasado? Buenos Aires. ¿Cómo van a...? Pero Miren, escúcheme. a ver, pero yo digo, con esto de que todos pueden comprar dólar libre, ¿quiere que le diga la verdad? Ahora nadie puede comprar. Pero seamos escúcheme, sinceros, nadie el lo tema compra no es cuando que llegan quieren a fin comprar de dólar mes. libre. El No se problema es cuando el alcanza. dólar estaba, Miren, cuando el dólar no salario se de un podía comprar y trabajador- algunos lo conseguían y un lo salario de un escondían. trabajador promedio De ahí en viene el Ensenada problema de la son 12.000, Argentina, 13.000 Seco. pesos el salario de un trabajador con algunas horas extras, más o menos el promedio. ¿Usted cree que con eso puede pagar un alquiler? 2.100 pesos En de ningún la momento tarifa dije de luz. eso. Nos arrancaron la cabeza, En ningún nos momento están dije eso. matando. Lo que pasa no se que- puede. Vamos, a ver, todo lo que hemos Se enterró construido- una bomba, Mire, Seco, y ¿quiere usted lo que le diga sabe. una cosa? Se enterró una Compañero, bomba le y digo se una esperó cosa. que explote. Pero está bien. Y no ¿Sabe explotó porque cuántos se tomaron autos se esta medida, patentaron en que son Ensenada? durísimas. ¿Sabe qué Mire, feo ¿sabe que es cuántos aumentar autos se la patentaron en 10 nafta? años en Ensenada? Más de 30.000 autos. Un auto cada 2 personas. Digo, fue tremendo el consumo Pero que hubo en la esa ciudad estos fiesta, años. esa Y ahora, fiesta, ¿a usted ¿sabe le cuál es parece el que tema? podía Van a durar? tener que vender lo poco que tienen, No, todo lo que esa trabajaron y fiesta, pagaron ¿usted todos piensa estos que años podía lo van a durar? vender, Si era compañero. una fiesta, A ver si me intendente. entiende. Es Era una jodido estar en fiesta. el lugar de usted y hacerme entender a mí, que recibo más de 100 personas todas las mañanas, que vienen a pedirme desde comida, trabajo que no tienen. Mire, Están desesperados. los la que gente. vivimos en el Quiero que conurbano se den recibimos cuenta todos estos más de gobiernos, 100 de porque no personas son por día. sensibles. Póngase la mano en el No, corazón, el no, ingeniero eso no se lo Macri, voy a con su permitir porque equipo no es económico, cierto. no es sensible. No, Ellos no es toman la así. receta de los grupos económicos concentrados Se de este toman país y medidas se olvidan de necesarias. lo grande que No es me- este país. no me La haga que le saque la gente cuenta lo de más todo lo grande que se tenemos. podría hacer Se si la están plata que olvidando se la fue no gente. se hubiese Y con la ido. canasta familiar que le saquen el IVA, no existe al lado de los tarifazos que nos están Intendente, pegando. ¿quiere que le Mire saque la cuánto cuenta vale la cuánto se comida. podría haber hecho con la plata que se escapó? ¿Cuánto Mire, se yo podría lo que haber le hecho con los puedo sobreprecios decir, que le se puedo pagaron en obra decir que pública? cada peso que ¿Cuánto se nosotros podría haber recibimos hecho del con los gobierno funcionarios nacional, nuevos que cada aparecieron en peso la lo Argentina con el multiplicamos. kirchnerismo? Se quedaban asombrados lo que hacíamos nosotros. No, Nos daban para hacer 10 cuadras y algunos hacíamos sí, 12 o 13. otros se porque la la hacíamos por guardaron y gestión. cobraron- Miren, y le voy a contar cobraron una cosa para que lo sepan. Nosotros impresionantes. tenemos un Estado que no hemos transformado una empresa Pero propia usted es del una municipio. intendencia. ¿Quiere que le ¿Qué diga la pasó verdad? en el país Pero mientras tanto? nosotros, mire, Uno yo de los puedo dar pocos que lo hizo bien testimonio fue de usted. todo lo que hemos hecho en Ensenada. Pero Seco, Todo uno lo de que los hemos pocos hecho. que lo hizo bien es usted. Ahora, bueno, mire pero alrededor. no, vieron ¿Cómo está mucho, Berizzo? compañero. Pero ¿sabe ¿Cómo qué es está lo que nos Berizzo? duele? ¿Sabe lo que nos ¿Cómo duele? está Berizzo, que hablan era de la mucho más que seguridad? Mire, Ensenada? que hablan de la seguridad, no nos dan un litro de nafta. Pero ¿cómo está hablan de los Berizzo? hospitales, Berizzo no está nos dan una destruido. curita. Por eso. Hablan de la ¿Cómo escuela, están no nos otros- dan ni la bandera que usted haya argentina. hecho bien las Digo, cosas, por no significa favor, que digo, los demás hablan las de hayan los hecho pobres, no bien. recibimos un paquete de fideos. Lo que Pero es- no solamente lo estoy No, viviendo yo, no, porque los si el problema pobres- fuera pero yo, no porque es soy así. kirchnerista y me la banco. Los pobres tienen que ¿sabe cuál recibir es un el buen tema? salario, Y hasta no los un paquete de intendentes radicales fideos. están puteando, que son parte del No, proyecto, y están puteando porque no escúcheme, pueden cerrar los números. estamos todos Le va peor que a nosotros. preocupados, no Digo, la verdad, puteando, mire, estamos yo hablo con preocupados los y compañeros. ocupados Gracias porque a la Dios cosa cambie. participo de muchas reuniones de los intendentes y querés que te diga una cosa, no llegan a fin de año y explotan. Explotan. Pero porque eso es no lo les que quieren alcanza el ustedes presupuesto. y es lo que vienen ¿qué vamos a promocionando querer eso? y lo Está que el vienen pueblo diciendo hace argentino. 60 Yo no días. puedo pensar que Hace a ustedes les 60 vaya días mal, que dicen que va a a ustedes les explotar. vaya mal la costilla de que el Ustedes pueblo hacen- explote. el Yo no primero que quiero lo dijo miren, fue el yo quiero que les presidente de su vaya bárbaro, a partido. pesar que no creo en ustedes. Y Quiero ¿sabe que le qué vaya pasa? bárbaro. Pero ¿Sabe ¿saben qué cuál es el pasa? tema? Está Yo creo sufriendo que- la yo quiero que a todos le vaya Está como le va en sufriendo su la pueblo. gente y no Yo nos están también quiero que a ayudando todo el mundo con le vaya. nada. No, Con nada. No no nos es están así. ayudando con el plan económico que están desarrollando. Se tomaron las medidas que Desaparecieron había como que hacer Estado. para no
desaparecieron. A nivel nacional y a nivel provincial desaparecieron. Seco, y estamos solos los intendentes, estamos solos haciéndonos cargo de todo. No, sí, te lo cuento, me estoy haciendo cargo de todo, te lo juro. Bueno, pero usted hizo bien las cosas. Venía en Senado y te lo muestro. Hay otro que ni siquiera... Entonces, pero ¿por qué Berizo no es lo mismo? Con 2 o 3 millones de pesos que me van a dar de seguridad, ya me compré 5 patrulleros y supera la plata que me dieron. Pero por ¿me entendés? Pero digo, a ver, yo no puedo esperar que ustedes me ayuden. Estoy haciendo milagro para poder sacar una ciudad adelante. Ahora, tengo muchos problemas. Tengo problemas habitacionales porque cada vez crece más. Tengo problemas de trabajo. Tengo problemas que la gente tiene hambre. Tenemos problemas habitacionales que quedaron todos los planes de vivienda medio a favor del pueblo argentino. No todas a favor de los grupos concentrados de este país. Están los planes de vivienda medio a hacer porque se llevaron la plata. Como eso no pasó en la Argentina. Argentina. Tengo 38 años en la municipalidad.
¿Me entendés? 38 años tengo en la municipalidad. Y te puedo asegurar que vi pasar un montón de gobiernos. Y te digo una cosa, fui secretario general de 4 periodos y soy 4 veces intendente. O sea, los últimos 30 años tuve responsabilidades. Vuelvo a vivir la década del 90. Estamos entrando en el 98, a mitad de año vamos a estar en el 99 y a fin de año vamos a estar en el 2000 a este paso. Están haciendo todo lo que hizo Menem en 4 meses. A Menem le costó unos años, ustedes lo están haciendo en 4 meses, compañero, dígame la verdad. Nosotros en 4 meses este plan económico nos está destrozando a las ciudades industriales como la nuestra. Tendríamos millones de personas en la calle, Seco, si compañero. estuviéramos haciendo esto en 4 meses y no está ocurriendo eso. A ver, pero ¿en qué país? Pero tendríamos un millón de personas en la calle. Una vuelta que pero te Seco, la gente y se yo conozco, le decía, afuera de cámara le decía que reconozco su gestión y que inclusive... ¿Cómo no lo va a reconocer? Pero no ese es el tema. Debe ser una de las pocas. Es verdad lo que te estoy diciendo. Pero por otro lado, si fuera verdad todo lo que usted dice de forma tan efectista, tendríamos un millón de personas en la calle haciéndonos un estallido social. Y no está ocurriendo eso. No está ocurriendo eso, Seco. No está ocurriendo. Usted quiere una profesión autocumplida para que se vaya como una rata Macri, pero no está ocurriendo eso. Y no va a ocurrir, estamos viviendo el peor mes de los 4 meses que llevamos, porque según usted parece que lleváramos 10 años. Te puedo juntar todos los secretarios generales de la CGT porque fui parte de la comisión. Ahora querés que te diga la verdad. Y se subieron al camión de Moyano cuando lo criticaron porque dicen que la única forma de trasladarse son los camiones. Yo vengo del movimiento obrero, no critico a los dirigentes. Yo no critico a los dirigentes porque soy parte del movimiento obrero. No, yo tampoco lo critico. Yo quiero que se junten y que trabajen por la Argentina. Mario, me permite colar una. Le quería preguntar a Echegaray porque él decía no hay gente en las calles. No hay un millón de personas en las calles provocando un estallido que plantea mal. El viernes que hubo 400.000 hubo el viernes. ¿Cuántas hubo? Y los gremios que tanto se cuidaron, se cuidaron de decir que estaban rompiendo con el gobierno, no estaban rompiendo con el gobierno. Acá nos van a encontrar. No les interesa la agenda de que de acá a un año si fuera verdad todo eso que él plantea, no habría 300.000 personas, 200.000, 100.000 o las que fueran manifestándose pacíficamente por reclamos legítimos. Habría 1 millón de personas tratando de voltear un gobierno y eso no está ocurriendo. A ver, ustedes que son parte del oficialismo, ¿cómo te cae a vos un tipo que tiene la responsabilidad de ser ministro y te dice, si la nafta está cara, no cargues nafta? Me cae muy mal. Te digo más. Se debería ir del gobierno. Expresa ustedes. Me cae muy mal porque creo que es impolítico, inclusive pierde riqueza social. Ese tipo me cae muy, pero déjame terminar. Eso del fin de cualquier los medios a mí no me conta. Yo lo que te digo es, me parece que el ministro es muy impolítico y en varias cosas lo ha sido, muy impolítico, y me parece que hasta ha perdido riqueza. Su propio análisis de decir que hay un 40 o 50% del impuesto a la nafta que va a financiar las provincias destruidas con el déficit fiscal enorme que tienen. Ayudarlo a Macri? Que renuncie ese ministro. Yo en el tema ese, lo que estoy diciendo es que el pensamiento impolítico en cuanto a plantearlo así. Yo no lo plantearía así. El asado es caro. Si te conforma mi explicación, yo no lo plantearía así. Me parece impolítico. Me parece que, por otro lado, el jefe de gabinete, Marcos Peña, planteó las cosas de forma mucho más política, inclusive respecto a la ley de despido. Que la gente, si no puede comprar algo, no importa, total, él lo va a poder comprar. No es una declaración, es un pensamiento de un gobierno. Si nadie lo desautoriza y Macri lo desautoriza, ¿ustedes creen? ¿Vos te olvidás que no renunció ningún ministro cuando chocaron los trenes? No, la peor manera de justificar su incapacidad o lo mal que están haciendo es hablar de las cosas malas. Las cosas malas las aborrecemos todos. Pero si él se comunica en forma impolítica, como no lo haría yo, esto pasó en 140 días. Es un problema de comunicación en todo caso. Y la siguen chocando. Inclusive, él empezó explicando de que tenía una carga enorme de impuestos y que esto tenía como objetivo, entre otras cosas, financiar a todas las provincias petroleras. A ver, un minuto. Una pausa de yoga. Jorge, a ver, un poco de Sri Ravi Shankar para... Está bien, no me asusta a mí el debate, no me asusta. Está bien que haya debate. Hay que saludar el debate que no hay. Jorge. Está muy bien el debate. Ahora, déjenme prevenirles de algo. Además, a mí me parece una cuestión, Jorge, discúlpame un minuto. Me parece muy importante tanto Roberto Costa como el diputado Echegaray que están haciendo alguna especie de autocrítica, porque me parece que lo que le está ocurriendo, porque ellos aparte no vienen del PRO, entonces están viniendo de partidos populares que han sentido lo que es. Me parece que lo peor que le está pasando al gobierno es que se están encerrando en ellos mismos. La verdad que hoy la conferencia de prensa del presidente fue
sin repreguntas y sin la posibilidad incluso de admitir cuestiones que es peligrosa hasta para ellos mismos, me parece. Y lo que dijo Aranguren es una barbaridad, porque no le podés decir a la gente, no te cansa la nafta y no cargue. Y van a decirle mañana, no te alcanza para comer, no comas. Es una barbaridad, lo están admitiendo ustedes y la verdad se los debo reconocer. Pero me parece que esto el gobierno no lo admite. Pero ¿Cómo? bueno, ¿Cómo? Yo jamás haría una declaración que vaya en un sentido tan impolítico como plantear algo así. Por eso digo, el ministro cuando arrancó con las primeras explicaciones respecto de los aumentos, tenía que ver también en un aspecto central de lo que bien se dijo acá, de que el 50% del valor de la nafta son impuestos que van a financiar el enorme déficit fiscal que tenemos. Brasil está a punto de estallar por 3% de déficit fiscal, nosotros estamos cerca del 7%. Entonces, no es fácil la situación. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para financiar un montón de cosas de las que se han planteado acá? Yo entiendo la lucha de los médicos, porque entre otras cosas, los médicos en nuestra provincia, en mi provincia, uno que se inicia en la medicina como pasante, se inicia con la mitad de los ingresos de lo que se inicia acá en Capital Federal, y es una vergüenza. O sea, yo quiero que ellos ganen mejor, entiendo la lucha de ellos como la lucha de muchos de los trabajadores, y por supuesto que no haría un comentario tan impolítico como ese. Una reflexión chiquita nada más, muchachos. Yo a ustedes los veo, como lo veía a Guido meses atrás, defendiendo cuestiones que eran complicadas de defender. Y no es un problema de comunicación que tiene el PRO, es mentira, están haciendo las cosas mal, recapaciten, porque en el medio está la gente. Eso solo, no quiero entrar en la polémica y que nos gritemos, por más que además no hay nada personal. Porque aparte, yo sé que ustedes... Con nadie, ¿no? En el fragor de la discusión uno le mete un poco más de volumen nada Roberto, más, Jorge. yo sé que vos te duele lo que le pasa a la gente. Por y está supuesto. claro. Y seguramente damos queremos el debate en todos los lugares. Todos queremos que las cosas sean diferentes. Contribuyamos para armar los escenarios donde podamos discutir y que esto cambie de rumbo. Y ayudemos a que Macri entienda y además, que el fin no justifica los medios, que de cualquier manera no se llegan a buenos resultados. A mí me parece que ustedes que son hombres, todos que vienen desde abajo, lo que dice Seco realmente me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque no lo dice Seco solamente. Lo están diciendo muchos... Lo dicen muchos intendentes. Porque ustedes saben que el primero que le van a golpear la puerta es al intendente. Entonces, acá donde me parece que es la equivocación del gobierno de no reconocer que hay una situación abajo mal, ¿no? Es una realidad y aparte el plan económico está fallando para el pueblo argentino. Si no lo entendemos ahí, y aparte digo, yo creo que se le está haciendo difícil a ustedes ideológicamente soportar un proyecto económico como este. Este proyecto económico nos lleva al tacho. Al pueblo argentino lleva al tacho. No a los que tienen plata, a los que tienen la riqueza concentrada de este país. Nos lleva al tacho. Si hoy los empresarios están poniendo toda la guita en los bancos, están entrando en la timba, ya no la pone más en la industria nacional. Ya no pone más. Digo, a ver, seamos conscientes de lo que está pasando. Las reglas del juego económicamente están cambiando muy fuerte. Y la verdad que lo que se cobraba el año pasado, que se podía llegar a fin de mes, hoy no se llega a fin de mes. Y esto es una realidad. Después si me querés decir golpista, tremendo, decir lo que quiera. Ahora, la verdad que yo te digo la verdad, Seco, es jodido lo que está pasando. Seco, usted dijo hace unos minutos algo que pasó inadvertido, que usted hablaba con otros intendentes de otros signos políticos y estaban en la misma situación. No le dan nada. Si el problema es no darme nada a mí, lo vuelvo a repetir, porque soy kirchnerista, bueno, yo no soy el ombligo del mundo. A ver, doy un paso al costado y que gobierne otro en mi ciudad, si está todo preparadito para que sigan los muchachos. Ahora, la verdad que no soy yo el problema, somos todos. Porque si vos me decís que otros intendentes están recibiendo recursos para poder salir adelante, no pueden aumentar los salarios de los trabajadores, no pueden hacer lo que hicimos nosotros. Ninguno puede llegar al 35% del básico de aumento de los trabajadores, porque no están preparados y porque los números no les cierran. Las cosas le están andando mal a los intendentes. ¿Y cómo es el diálogo con la gobernadora? No existe. La verdad que no existe. ¿No existe el diálogo o no existe la gobernadora? No existe el diálogo. Están preparados. No existe el diálogo. Están preparados todos los giros para que en el mes de mayo reciban la plata que tiene que ver con lo que salió del presupuesto. Pero ¿qué es lo que vamos a recibir? Pero perdóname, porque por ahí te contaron una canción que yo no la sé o... a lo mejor te estoy contando la realidad que no conoces. Algo. ¿Sabes cuánto me corresponde a mí de seguridad? 10 palos en todo el año. ¿Querés que te cuente cuánto gasto yo en seguridad?
por lo que no pone la provincia. Seguramente Pero, mirá, mucho más. hasta ¿Cuánto ahí gastabas el año pasado y cuánto recibí? Pero gasto mucho más de lo que recibo ¿Pero ahora. cuánto gastabas el año pasado y Pero cuánto querés que te diga la verdad, recibiste? se lo dan por un endeudamiento que hicieron en la provincia de Buenos Aires. Pero se lo ¿Me dan. entendés? Pero, a ver, Lo yo no estoy reciben. de acuerdo de esa manera de gobernar. Yo agarré un municipio, la municipalidad nuestra tenía 3 presupuestos anuales de deuda, más de 1.000 millones de pesos. sabés Lo pagamos en 7 años. No nos endeudamos, al contrario. No tenemos la misma hicimos memoria, mucho pero capital para el Estado y poder darle respuesta a la gente como nunca se le dio. No tenemos la misma Ahora, memoria, la verdad pero que yo me acuerdo no estoy de cuando vos acuerdo eras con endeudar, gremialista y yo no fuiste estoy el de acuerdo candidato con ese intendente y proceso de ganaste. endeudar. A mí no me gusta que endeudemos el país, que endeudemos la provincia de Buenos Aires, que endeudemos los nosotros municipios. sacamos un crédito para pagar lo que dejaron pero sin pagar hay que ustedes. ser capaz Claro. y tener un buen termómetro con la gente. Ustedes no hay que gobernaron- poner muchos ustedes técnicos, muchos gobernaron profesionales solamente que no entienden de firmando para política. arriba. Vos podés entender de política porque podés venir de una historia haciendo política y yo te puedo entender y nos podemos entender. Ahora están poniendo muchos pibes nuevos, muchos técnicos, muchos profesionales que no miden las cuestiones Hay políticas. cosas que se pueden compartir, Seco. Gobiernan muy, Hay cosas muy que se- liberal, gobiernan. No. Sé sincero con lo que Hay te estoy cosas que se diciendo, muy pueden a lo compartir y hay liberal, cosas que ¿viste? hay que los mejorar. números cierren Lo para los de único- arriba lo y que único los de que yo abajo te- se lo único jodan. que yo te Y nos digo estamos jodiendo que demasiado en la 4 economía meses. Créeme que en tiene 4 una meses nos está pasando lo que no nos pasó en 4 No años. empieza en ¿Me entendés? 4 meses. En los últimos 4 años no nos pasó lo que nos está pasando estos 4 Ustedes- meses. Pero ustedes- miren, abran las ventanas y escuchen a la gente. Pero sí, es que este gobierno escuche a la por supuesto, gente. pero la gente Lo sabe están que matando, cuando ustedes lo se están fueron, matando. lo único que Volvemos a las dejaron ollas fueron deuda. populares, volvemos a los comedores populares en la escuela. Nosotros Sí, tenemos creo que si 75 no hubiésemos escuelas, agarrado las el llenamos gobierno de nosotros pibes. estaríamos mucho Hicimos peor, 75 porque si ustedes escuelas, las seguían como llenamos estaban, de no sé qué pibes. iban a hacer. Las llenamos. No tenían más papel para Terminamos, hacer los terminamos a los para comedores imprimirlo. populares, las ollas populares, las terminamos. No, en nuestra ciudad las pero terminamos. con mentira, Generamos trabajo, generamos con hogares, mentira, con generamos un la comunión de la endeudamiento. familia. Eso no le calienta a este Con gobierno. mentira, con un Si no, endeudamiento compañeros, no interno. pueden No. hacer lo que están haciendo. Nos Pero están vos no podés asesinando, decir están eso. asesinando a la Nadie clase puede ir en trabajadora. contra de la Lo están gente que ve dejando todos sin los laburo días. porque ¿sabés cuál es el Nosotros tema? también Que ustedes nacimos y están vivimos aconsejados en por los casas donde poderosos se económicos. trabajaba. Ustedes quieren que los Hijos de salarios obreros, argentinos sean los peores de Latinoamérica. Y nosotros teníamos un salario que era uno de los mejores de Latinoamérica. Pero estás ¿Y sabés diciendo cuál es el cuando tema? era todo- Teníamos un salario que era bueno. Era todo Y ahora que lo están inflado, pulverizando Seco. con todas estas No. medidas económicas, Mirá, están pulverizándolo. Y están estás generando en la el momento desocupación. ideal para la Porque la crítica. desocupación es una medida económica que ustedes toman para que Ojalá- realmente el trabajador esté pensando en la Ojalá estabilidad y no estés esté, equivocado y no y esté dentro de 3 pensando meses podamos hablar de otra en manera. una paritaria a nivel Está muy cerrado, Seco. Sí, sí. Roberto. Está muy cerrado, Seco, porque ojalá dentro de 3 meses podamos hablar de vuelta y Ojalá, debatir de manera distinta. ojalá. Lo que yo te digo. Ojalá es que me tenga que arrepentir por la estamos gente de lo viviendo que el dicen. resultado. Ojalá. Estamos viviendo el resultado de los últimos 4 años de mentiras en el país y de 12 años de mal gobierno. Eso lo interpretamos nosotros de esta manera, ustedes lo interpretan de otro. Vamos a darle tiempo. No pedimos 12 años. Pero por lo menos déjennos que estas medidas difíciles las tomemos y entonces después podamos empezar. No así. No, La gente era necesario, sufre, la era gente necesario para sufre. poder salir. La gente está Ustedes no se dan sufriendo. cuenta que no había un peso en las cajas. Escuchen, no vean solamente, no lean Clarín que el Vos diario hablás de del una domingo. manera porque recibiste, a ver, recibiste digo, a una ver, comuna, por favor. recibiste muchas obras para tu comuna. Pero no Buenos es la Aires estaba obra. fundida, La los gente hospitales no empieza se a tener rompieron ahora, vienen necesidades. rotos hace 20 Van a años. empezar a desalojar gente que trabajaba. Los médicos no ganan mal ahora, ganaban mal el año Y no pasado. puede pagar los alquileres. No pueden Todo pagar eso los alquileres, pasaba esto es lo que está antes pasando. Les agradezco. Vamos a ir a una pausa. Enseguida estamos con los médicos de la provincia de Buenos Aires que están también en conflicto. Lo vamos a escuchar a ellos. Antes de irnos a la pausa, Berco, tenés una información sobre otro conflicto que crece y que está enfrentando a dos poderosos, ¿no? No solamente a dos poderosos, sino que además enfoca en el meollo de lo que quiere usar el gobierno para reactivar la economía, que es la obra pública. El gobierno de Córdoba, un gobierno que está alineado claramente con el macrismo y donde además el macrismo ganó por muerte en las últimas elecciones, le mandó una carta a la UIA, a la Unión Industrial Argentina, acusándola de hacer lobby por Techint en el gasoducto troncal cordobés, cuya licitación ganó Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, su constructora IEXA, asociado con capitales chinos. Lo que Calcaterra quiere hacer, porque lo ganó legítimamente en una licitación, es un gasoducto con caños chinos.
Y Techint, a través de la UIA, hizo saber al gobierno de Córdoba que si hace eso va a empezar a echar operarios de su planta de tubos sin costura. Esto llevó a que la UIA intercediera ante el gobierno de Córdoba y la carta del gobierno de Córdoba de respuesta fue con copia a Alfonso Prat Gay, a todos los ministros del Gabinete Nacional y en términos durísimos. Acusa a la UIA de hacer lobby y dice: lamentamos que no se haya expresado en defensa del trabajo argentino cuando Techint abría una planta en China y celebraba hacerlo en el año 2008. Y dice además la carta: lo que debe quedar claro es que los cordobeses no vamos a pagar ni un peso de más de lo que indica el proceso licitatorio para atender el planteo de un monopolio. La UIA hoy se reunió la UIA y respondió nuevamente diciendo que las obras públicas deben hacerse con trabajo argentino, o sea, con caños de Techint. Pero la guerra sigue y involucra al primo del presidente, a la provincia donde ganó el macrismo por más amplio margen, al principal grupo industrial de Argentina, que es el grupo Techint, y a la principal cámara manufacturera que está acusada ahora de hacer lobby para un monopolio y de no defender a los miles de pymes que están cerrando en todo el país. Una historia de lobbies cruzados que vamos a seguir con atención y le vamos a contar cómo sigue aquí en Minuto. Bueno, y le agradecemos al senador Jorge Donofrio que nos deja el libro Argentina a contramano del mundo, de su autoría Seguridad y Justicia, de Donofrio. Y mucho tema de droga, ¿no?, que estuvimos comentando, que está lamentablemente de mucha actualidad con estos 5 muertes aquí en Costa Salguero, ¿no? Gracias a todos, gracias a vos, como siempre, por dar el debate que se da aquí con los temas de actualidad de Minuto 1. Pausa, enseguida estamos ocupándonos de los médicos, del problema que tienen y de la carpa que hoy instalaron frente al Congreso de la Nación. Los reclamos de los médicos provinciales. El otro día estuvieron los judiciales.